Casi 50 millones de personas viven en esclavitud moderna y esta es la cifra del 2021. Ese es uno de los hallazgos del Índice Global de Esclavitud que realizó la organización internacional Walk Free. En este estudio, que analizan la situación de 160 países, se desglosan muchas nuevas informaciones. El informe muestra además que entre el 2016 y el 2021 se incrementó la cifra en 10 millones de personas. Nos acompaña María Collazos, quien es analista y también investigadora para Walk Free en Perth, Australia Occidental. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros, María, y comencemos, si le parece bien, haciendo una gran claridad sobre lo que es la esclavitud moderna, porque muchas veces no sabemos diferenciarla de lo que sería un trabajo normal de cualquier persona en el mundo. Buenas noches, Ángela, ¿cómo están? Mira, la esclavitud moderna se refiere a situaciones de explotación que las personas no pueden, no pueden abandonar y debido a amenazas, a actos de violencia, abuso de poder. Y se manifiesta de diferentes formas y se conoce con diferentes nombres, como el trabajo forzado, la servidumbre por deudas, trata de personas, explotación sexual forzada, explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Ahora, la diferencia entre la esclavitud moderna del día de hoy y la esclavitud histórica que conocemos radica en que en el pasado, en muchos casos, existían marcos legales que permitían que esta clase de prácticas se manifestaran. Hoy en día, en ninguna jurisdicción en el mundo la esclavitud moderna es legal y sin embargo tenemos más esclavos que en cualquier otro momento en la historia de la humanidad. 28 millones de personas están en trabajo forzoso, en situaciones de trabajo forzado, y 22 millones de personas viven en matrimonios sin su consentimiento. Claro, lo que pasa es que aquí quisiera hacer la aclaración o que usted nos ayude a diferenciar por qué es tan difícil entender estos casos cuando una persona está bajo coacción, pues cómo va a aceptar que está en una condición de esclavitud moderna o cuando no tiene esta misma persona que está siendo coaccionada el conocimiento de sus derechos y de su situación, ¿no? Por eso pasan tan por debajo del tapete miles y miles de casos y quisiera preguntarle específicamente por la India. Son 11 millones de personas que se contabilizan en esclavitud moderna y podrían ser muchísimas más. Por otro lado, hay países que están mejores ranqueados como Suiza, como Noruega. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos polos que hacen los mejores o los peores países calificados? Ángeles, es una pregunta muy interesante y las situaciones varían respecto a diferentes condiciones de riesgo de vulnerabilidad en diferentes países. India, por ejemplo, cuando calculamos el número de personas en esclavitud moderna, de acuerdo al número de habitantes del país, encontramos que en el 2021, 8 personas de cada 1.000 personas en el país se encontraban en alguna situación de esclavitud. Ahora, si analizamos la situación de otros países, eh, como Corea del Norte, esta cifra incrementa a 104.6 personas por cada 1.000 habitantes. La diferencia es que India tiene un número de habitantes muchísimo más alto, lo cual nos hace ver las cifras absolutas de esclavitud moderna, unas cifras muy altas, como la que usted presenta. Pero hay factores como la inequidad, el sistema de castas, normas culturales que permiten que situaciones de esclavitud moderna se presenten en el día de hoy en países como India. Ahora, hay países como Noruega, como Suecia, como los Países Bajos y Alemania, en los que tienen sistemas legales mucho más fuertes y sistemas de protección de derechos humanos y protecciones sociales para poblaciones vulnerables mucho más abarcantes que las protegen de la esclavitud moderna. ¿Hasta qué punto es o debe ser más fuerte la cultura que la institucionalidad y que la corriente de los derechos humanos? Porque hay un caso muy específico y es el de los matrimonios arreglados o los matrimonios forzados. Que es todo un tema en los países donde está normalizado que una niña no solo contraiga matrimonio, sino que sea mamá. Y aquí pues es muy duro para las instituciones que no son fuertes combatir estos fenómenos. Y eso pasa mucho en América Latina, por ejemplo. Sí, el matrimonio forzado es un problema muy, muy complejo. Además, porque mire, hay una diferenciación entre matrimonio forzado y matrimonio arreglado. No todos los matrimonios arreglados son matrimonios forzados.
¿cierto? Sin embargo, hay matrimonios arreglados que son forzados, a los que las personas entran en contra de su voluntad. Las normas culturales y los valores de familia son mucho más influyentes que las leyes o los sistemas legislativos. Sin embargo, tomar medidas legislativas como la prohibición y la criminalización del matrimonio forzado para mujeres adultas y niñas y el prohibir el matrimonio forzado para personas menores de 18 años, sin ninguna excepción, es el primer paso que los países pueden empezar a tomar para empezar a cambiar estas prácticas. Ahora, ya cambiar los valores culturales y las prácticas culturales de muchas comunidades indígenas o en países como India, en los que es muy normal, o que se considera normal que una niña se case antes de los 18 años, toma más tiempo, pero creemos que el cambio a nivel legislativo es un paso importante y es el primer paso que las naciones tienen que empezar a dar. Ya como conclusión y muy rápidamente, quiero preguntarle cómo nos toca a nosotros esta realidad y qué responsabilidad debemos asumir al ser consumidores de muchos productos que provienen de la esclavitud moderna y por muchos, le diría, casi todos. Sí, tiene toda la razón, Ángela. Mire, la esclavitud moderna se encuentra en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y no lo sabemos. O sea, no somos conscientes del costo humano en los productos que consumimos, desde la ropa que nos ponemos hasta el azúcar que usamos en el café cada mañana, la batería del celular que usamos, las plataformas de redes sociales que sirven como para la trata de personas, que se utilizan para la trata de personas o la comercialización sexual y la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes en todo el mundo. Es un caso muy alarmante y es un llamado para una mayor regulaciones de consumo y también en las cadenas de suministro de todos los países. María Collazos, analista e investigadora para Walk Free en Perth, Australia. Muchísimas gracias a usted y la invitación para nuestros televidentes a que revisen qué estamos consumiendo y de qué manera lo estamos consumiendo. Ya volvemos con más de Directo América.